Los últimos informes de la Fed preocupan a muchos en el mundo inmobiliario. Y si tú eres un realtor y no haces cambios específicos rápidos en la manera en que estás llevando tu mensaje, vas a quedar borrado del mercado y tu negocio desaparecerá. Si a ti te está resonando esto, te invito a que no te vayas de este capítulo porque voy a estar compartiendo contigo 5 puntos importantes que van a hacer que tú salgas del todero a convertirte en el que realmente la gente quiere trabajar. Mis amigos, y los últimos informes de la Fed aquí en los Estados Unidos han puesto a muchos a hablar, porque simplemente el realtor común se fundamenta solo en aquella noticia que para él le resuena importante, que son la baja de intereses, y no estudia la noticia completa. Lo más importante de toda esa noticia no fue que la Fed bajó o no los intereses a un cuarto de por ciento o un punto 25 en la escala percentual, sino que cómo esto también en los anuncios va a afectar el negocio nuestro. Y es que la Fed anunció que el bajar los intereses hipotecarios no era la solución al serio problema que tenemos de housing. El director de la Fed anunciaba que el problema de housing o el problema de vivienda en los Estados Unidos no se reparaba simplemente con la baja de intereses, sino que también teníamos que tener en cuenta que la demanda hoy con una baja de intereses iba a ser un problema porque no teníamos inventario para la demanda de viviendas. Entonces, a ti como realtors, ¿qué punto tú tienes que tener muy de cerca para no estar repitiendo como todo el mundo y sí convertirte en ese especialista con el que el cliente quiere trabajar? Y yo he elaborado aquí 5 datos que un realtor no puede ignorar. Los apunté, estoy aquí en mi casa, este es un video poco usual porque no estoy en el estudio ni en mi oficina, y es que esta noticia hace que yo rompa el esquema para poder estar con ustedes. Número 1, el desempleo ya está cambiando el comportamiento del comprador. Y es que en los últimos números en los que nadie confía, porque tenemos que recordar que el gobierno federal estuvo 45 días cerrado y toda esta data proviene específicamente de estudios que se hacen a través del gobierno. En estos últimos semanas, los números que se están compartiendo de desempleo es que tuvo una alza mayor a los últimos 4 años de historia. Y esto está cambiando el comportamiento del comprador, porque no es solo un número. Cuando el desempleo sube, escucha bien, los compradores no desaparecen, pero sí se vuelven más estratégicos. ¿Qué tienes que tener tú en cuenta? Que no puedes solamente estar dando información acerca de tasas de interés. Tienes que comenzar a dar una información más especializada. El agente relevante, número 1, explica el timing, la protección y las ventajas. Timing, protección y ventajas. Yo te voy a pedir que como agente inmobiliario hispano, tú empiezas a buscar información y que cada día tu información, lo que estás dando, sea muy relevante para poder orientar bien a los clientes. Número 2, el CPI es más importante que la tasa del día. ¿Y qué es el CPI? Bueno, la mayoría de los agentes están por ahí repitiendo lo que son tasas altas y demás, pero yo quiero decirte que el CPI es el Consumer Price Index. Es el índice de precios al consumidor y mide cuánto sube o cuánto bajan los precios de la gente que compra todos los días. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, que si los 4 años demuestran que el desempleo está aumentando y el CPI sigue bajando, la razón más importante es que cuando el desempleo sube, la economía se enfría y cuando la presión baja, en las tasas empiezan a moverse, pero no lo hacen de inmediato, pero sí en la dirección correcta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los titulares que construyen autoridad. Fíjate bien, tomas la información. Nadie habla de esto, pero tú tomas la información real y comienzas a explicarle al consumidor lo que es, lo que está influyendo en el mercado, lo que está cambiando en el mercado.
y tú comienzas a dar una información distinta, ¿qué va a pasar? Que te va a sacar el algoritmo y te va a sacar también esa situación en donde está el cliente buscando información, porque el cliente no está buscando una casa linda. El cliente lo que está buscando es aquel que le da información, información genuina. Y entonces tú te imaginas, el cliente hoy está buscando toda una base de información por todos lados y de momento te escucha a ti hablar mientras está hojeando redes sociales acerca de lo que a él realmente le está importando. Y es que ellos no tienen su problema todo el tiempo en la mente, pero cualquier alerta que haya mientras está exploreando, va buscando en Instagram o en Facebook, va a hacerle clic y enseguida van a detenerse para poder escuchar. Así que, número dos, tienes que tú estar muy consciente de que esta explicación acerca de desempleo y del comportamiento del CPI es importante para poder poner en contexto a tu cliente. Que número tres, lo que anda buscando es confianza. La confianza del comprador regresa antes que la competencia. Así que aquí hay un dato clave que lo apunté por acá. Y vuelvo y te digo, estoy en mi casa, he anotado esto rápido para poder compartirlo con ustedes y hacer este video esta semana, porque entiendo que la información necesita ser enviada para que la puedas entender y tu negocio comience de una manera correcta en el 2026. Si tú comienzas a hacer estos ajustes, comienzas a hablar lo que realmente está buscando el cliente, que es información, y no comienzas a hablar del todo lo mismo que están hablando todos por ahí, que si la tasa de interés bajó, que miren, la tasa de interés hipotecario se mantuvo prácticamente igual, bajó un poco, lo que está en el mercado es estabilizándose y la confianza del comprador regresa antes que a la competencia. Miren estos dos datos, la confianza no vuelve de golpe, vuelve en silencio. Mientras otros están por ahí esperando mejores condiciones, tú como agente inmobiliario profesional tienes que estar informando a los compradores de cómo se está moviendo el mercado y con toda una información genuina. ¿Para qué? Para que disminuyas todo el ruido que hay alrededor en donde no se está llevando bien la información. El realtor que no sabe leer esto pierde relevancia. Y eso es un peligro, perder relevancia. Tenemos que tener bien claro que la tasa se mueve antes que la Fed recorte. Escucha bien, punto número 4. Tienes que tener bien claro, la tasa se mueve antes que la Fed recorte. Este dato, cuando tú lo comienzas a dar, y yo te pido, mira, busca por ahí, okay, ¿cómo es que la tasa de interés se mueve antes que la Fed podría anunciar un recorte? Para que tú empieces a dar información genuina y buena. Las tasas se empiezan a estabilizar antes de un anuncio oficial. Si esperas que llegue el anuncio del Fed, tus clientes ya tomaron una decisión con otro agente. Por eso el titular de este video es: está en peligro miles de realtors hoy en los Estados Unidos. Y está en ti si tú vas a tomar en cuenta esto que yo te estoy diciendo o no. Tienes que comenzar a salir del montón y con estos puntos a empezar a elaborar cómo yo elaboro un mejor script, cómo yo elaboro un mejor mensaje, cómo yo puedo llegar a ese cliente que está buscando hoy información por todas partes, cómo elaboro una nota, cómo elaboro un blog, cómo en mis publicaciones puedo poner ese link en donde yo estoy haciendo cita de información del Fed o de información de estadísticas del gobierno, cómo yo me vuelvo relevante para el cliente que está buscando. Y ten en cuenta esto, muchos hablan noticias negativas todo el tiempo. Eso llama la atención de algunas personas, pero no de los compradores serios. Esto no es un crash, es un mercado en transición. Y los que hemos estado activos por más de 10 años en el mercado sabemos que es cíclico y que llevamos más de 2 años en un mercado de transición. El agente promedio hablará siempre de crisis. El agente relevante habla de reposicionamiento. Un mercado en transición, ¿qué significa? Menos ruido,
más oportunidad para que el que es experto pueda explicar mejor. Y obviamente más listing o más oportunidades de casas para la venta, pero para el que educa con data. Yo siempre le digo a los agentes que vienen a mi coaching, en algún momento dentro del coaching empezamos a elaborar el plan y cómo trabajar entonces el mercadeo y diferentes cosas. Y hay algo que muy pocos agentes hacen y toman en cuenta, y es dar data oficial. Explicar por qué razón un agente inmobiliario no puede utilizar el lunes y todos los lunes para poder poner al día la data que hay en mi mercado. Es tan fácil como entrar aquí a la computadora, sentarse y empezar a buscar estadísticas del mercado a través del MLS o de Realtor.com o de Redfin, donde quiera que tú puedas buscar buscadores que estén ayudando a conseguir esta data, la extrae y todos los lunes tú haces un live, te grabas, haces un live, lo haces a través de YouTube o a través de distintas plataformas, configuras todo para que por 5 minutos los clientes puedan conectar contigo acerca de los datos del mercado en el área donde ellos están buscando. ¿Que dónde es que están buscando? En el área donde tú decidiste nicharte. ¿Quién te va a escuchar? Ese avatar, ese cliente ideal con el que tú has decidido trabajar porque sabes con quién no quieres trabajar. Fíjate en lo mucho que he dicho en poco tiempo para que tú puedas entender que si tu discurso es igual al de todos, tú vas a desaparecer, te vas a volver irrelevante. El algoritmo te va a ignorar. ¿Sabes quién más te va a ignorar? El cliente te va a ignorar. Mis amigos, esto es todo por este capítulo. Estoy aquí en mi casa, como les dije al principio. De momento comencé a leer toda la información que hay de la Fed y demás, y comencé a buscar en Instagram algunos realtors con los que yo siempre me reúno y sigo, y he visto la tendencia es clara. Están dando información generalizada y la realidad, no hay engagement, no estás siendo relevante y lo peor de todo, vas a desaparecer en los primeros 90 días del 2026 si no haces un cambio ya. Recuerda, aquí en mi canal hay suficiente para que tú vayas a los distintos capítulos que hay previos a este y que puedas dar un recorrido por ellos y puedas tener un plan activo para el 2026. Pero si te hace falta ayuda, yo te invito a que me sigas en mis redes sociales o simplemente vayas a josecubertier.com. Aquí en la explicación de este video está cómo puedes hacer una cita conmigo y que pertenezcas a mi próximo ciclo de Realtor Imparable. Nos vemos en la próxima. Saludos y como siempre digo, juntos llegamos más lejos.